Estudiar la voz pasiva en pasado simple. Vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. Para eso quiero que vean esta imagen y me digan, "What's this?" ¿Qué es esto? Yes, that's money. What are coins made of? ¿De qué están hechas las monedas? ¿De qué se hacen las monedas? They are made of metal. What is a dollar bill made of? It's made of paper. ¿De qué se hace un billete de dólar? Se hace de papel. Y vamos a repasar también, además del be made of, vamos a repasar el be used for. El be made of era se hace de o es hecho de. Ahora, el be used for es se usa para. Entonces, la pregunta es, what is money used for? It's used for buying things. Ahí tienen el link para que escuchen estas palabritas que son las que vamos a necesitar para entender el texto. Quiero que piensen qué cosas tienen en común todas estas cosas. Dog's teeth, seashells, feathers, metal discs, beads, rice. Antes de leer el texto, yo dije, I think all these things have nothing in common. Pienso que no tienen nada en común. ¿Y ustedes qué piensan? Bueno, miremos estas palabritas y las imágenes. Dog's teeth, seashells, feathers, metal discs, beads, rice. ¿Qué creen ustedes, qué piensan ustedes que tienen estas cosas en común? I think all these things have nothing in common. Eso es lo que yo dije antes de leer el texto, antes de escuchar y leer el texto. ¿Qué piensan ustedes? Veamos estas imágenes y escuchemos el vocabulario. Dog's teeth, seashells, feathers, metal discs, beads, rice. ¿Qué piensan ustedes que todas estas cosas tienen en común? What do you think all these items have in common? I think all these things have nothing in common. Eso es lo que yo pensé antes de leer la lectura. Pienso que, eso es lo que dije, pienso que no tienen nada en común. ¿Qué piensan que tienen estas cosas en común? Dog's teeth, seashells, feathers, metal discs, beads, rice. Cuando yo hice mi predicción, pensé y dije esto. I think all these things have nothing in common. Es lo que dije. Pienso que todas estas cosas no tienen nada en común. ¿Qué piensan ustedes? Antes de leer la lectura, veamos un poquito más de vocabulario, así la entienden mejor. Por ejemplo, si yo tengo a bar of chocolate y otra persona tiene a magazine, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué pasaría si alguien tiene meat, carne, y otra persona tiene corn, choclo? Podríamos exchange. Por ejemplo, en la primera imagen dice exchange in the past. Ellos intercambiaron productos, ¿verdad? Pero también podemos decir compré o compró. Bought.
¿ok? With money. Pero piensen que en la época de antes, money didn't exist. No existía el dinero, ¿ok? Actualmente, si yo tengo algo, lo puedo vender. Y la transacción sería vendido o vendió, sold. Y para vender, antes para comprar algo tenemos que pagar, paid, pagó, ¿ok? Todas estas están en pasado simple. Aquí aparece representado en imágenes the problem, el problema. Tenemos had, ¿sí? Es el pasado, tenía, gave, o sea, si tenías meat, si tenías carne, podías comprar, o sea, intercambiar con choclos. Pero si ya tenías lo suficiente, por ejemplo, de carne, no haría falta el intercambio. Y ahí empezó el problema, ¿ok? Bueno, y aquí aparece la solución, the solution. To solve the problem, para resolver el problema que hicieron, they invented money. That's 3 bits, 50 teeth, please. Bueno, esta es la lectura. Vamos a abrir el link para escuchar el audio y mientras van escuchando y mirando el texto, traten de identificar y reconocer las palabritas del vocabulario. Bueno, y acá llega el momento, después de haber leído la lectura, de confirmar nuestras expectativas. Yo les había preguntado qué tenían estas cosas en común. ¿Y ustedes pudieron encontrar algo, alguna relación? Discútanlo en el grupo. Observen estos dos ejemplos que representan la estructura de la voz pasiva en pasado simple. Veamos las palabras resaltadas en negrita. Pay special attention. Before money was invented, people exchanged things. Antes de que el dinero fuera inventado, la gente intercambiaba cosas. O antes de que el dinero was invented, se inventase, se inventara. Y en el segundo ejemplo tenemos con el workers were paid with seashells. A los obreros se les pagaba con caracoles. O a los obreros fueron pagados con caracoles. Okay, here we have some more examples. Acá tenemos más ejemplos con las estructuras del pasado simple de la voz pasiva. Traten de identificarlas. Subrayen los verbos, las estructuras verbales y enseguida las revisamos. Para hablar de la historia de un objeto usamos el pasado simple de la voz pasiva. Observen los ejemplos anteriores y vean con qué completamos esta regla, porque les falta, hay dos espacios, que es plin 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 o plin 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 más el pasado participio, que es un verbo regular, agrega ed o de, y un verbo irregular cambia a la tercera columna de la lista de verbos irregulares. Bueno, acá tenemos más estructuras de las oraciones con los verbos resaltados. Observemos que aparece siempre la forma was o la forma were y aparece el pasado participio de un verbo regular terminado en de o ed o el pasado participio de un verbo irregular que cambió a la tercera columna de la lista de verbos irregulares. Recordemos que para hablar de la historia de un objeto vamos a usar siempre el pasado.
En este caso estamos usando el pasado simple pasivo, ¿sí? Para formar el pasado simple pasivo usamos was, siempre y cuando el sujeto se refiera a la primera persona I, el yo, o la tercera persona singular, he, she o it. O podemos usar la forma where con el sujeto we, you o they. Con nosotros, tú o ustedes y ellos, ¿ok? Siempre el was o el where va a ir acompañado de un verbo en pasado participio, o sea que va a ser, va a tener la terminación ed si es regular o va a cambiar a la tercera columna si es irregular, ¿ok? Ahora empezamos con las activities. Activity 1. Tienen que reemplazar por un objeto usado como dinero en el espacio punteado, en el espacio en blanco. Por ejemplo, en el modelo dice plim 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 were used in Tibet. ¿Cuál es el objeto que se usaba como dinero? Metal discs were used in Tibet. In this activity, activity 2, vamos a completar el crossword. Para abajo, down, tienen number 1, que dice these were used as money. Estas eran usadas como dinero on some Pacific Islands. Tienen que volver al texto para ver cuál era el objeto que se usaba en las islas del Pacífico. El otro dice number 3, they were made of metal. ¿Qué cosas eran de metal? Eran hechas de metal. La otra, number 5, they belong to a dog. Pertenecían a un perro. They were used as money. Eran usados como dinero. Y across van a poner el number 2, they were used in Borneo and Central Africa. Se usaban en esos lugares. Number 4, in ancient Egypt, en antiguo Egipto, los trabajadores eran pagados con estos objetos. Workers were paid with these objects. Y number 6, things were bought and sold with this product. Las cosas se compraban y vendían con este producto. In case you don't have access to the internet, en caso de que no tengan internet, tienen acá la parte del crucigrama para hacerlo manualmente, ¿ok? Bueno, y en Activity 3 tenemos que completar con el verbo que está entre paréntesis, que ese va a ir en pasado participio, pero no nos debemos olvidar del verbo to be en el pasado. Entonces, vamos a usar was o were y el verbo con ed o en la tercera columna. Finalmente llegamos a la producción. Can you talk about the history of an invention? ¿Puedes hablar de la historia de un invento? Van a trabajar de a pares. Van a elegir un objeto o un invento y van a hablar de su historia. Investiguen y traten de formar preguntas como las del modelo que yo les pongo, usando las estructuras was o were y en los verbos con ed o en pasado participio para hablar del pasado de la historia de ese objeto que ustedes elijan, ¿ok? Bueno, ahí tienen el modelito de un quiz interactivo. Elijan ustedes ideas que puedan expresar usando ese tipo de estructuras, ¿ok? Was o were y el pasado participio. Y el quiz debe tener por lo menos unas 2 o 3 opciones como para que sea opción múltiple, multiple choice, ¿ok? Y llegamos al final. Hay para cerrar, vamos a repasar otros objetos que también fueron usados a lo largo de la historia como dinero, ¿ok? Entre ellos la sal, de ahí viene la palabra salario.
todas las actividades anteriores, excepto la producción, porque es algo que ustedes van a tener que inventar, crear, las pueden chequear y se van a autocorregir en este link. Sigan este link y se autocorrigen para que vean en qué se han equivocado o si lo han hecho bien, pónganse felices. This is the conclusion. La conclusión es que usamos el pasado simple de la voz pasiva para hablar de la historia de un invento o de un artefacto, para hablar de objetos usados como dinero, para hablar de la historia de un objeto y también para empezar a comprender, a entender el rol de un objeto como una ventana hacia el pasado. Espero que les haya gustado y que hayan podido realizar todas las actividades. Bye bye.